Pueden sentarse. Llegamos ya al estudio del sexto mensaje y corresponde esta mañana el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es un aliciente estudiar a una iglesia como esta, porque las tres anteriores que ya hemos visto, pudimos notar que son iglesias que, aunque se esforzaban, pero habían elementos que no eran del agrado de Dios. Y entonces uno podría llegar al punto de pensar que es difícil la carrera cristiana, es difícil hacer lo correcto, es difícil hacer lo que honra a Dios. Sin embargo, el libro de Hebreos, cuando habla de esta carrera cristiana, dice que hay una grande nube de testigos alrededor nuestro que nos alientan, que nos motivan y que nos demuestran que sí se puede vivir de acuerdo a lo que esta palabra estipula, de que sí se puede vencer en la vida de fe, que sí podemos salir victoriosos a pesar de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones. Podemos permanecer fieles a aquel que nos ha amado. Y esta iglesia es un ejemplo de esa vida cristiana que agrada al Señor. Y es una iglesia en la cual quizás todos podríamos identificarnos y nos gustaría, voy a decir, pertenecer a una iglesia de ese modelo. Yo lo he dicho en otras ocasiones, uno a veces compara la congregación a la que uno va y otras iglesias, y uno puede ver elementos que a uno le llaman la atención. Pero yo insisto en decir que el modelo que nos debe de inspirar a nosotros es el modelo que hay en la palabra de Dios. Porque ese es un modelo que no falla, es un modelo que honra y agrada al Señor. Esta iglesia es una iglesia de la cual el Señor no tiene ninguna queja, sino que es una iglesia que ha estado haciendo todas las cosas bien. Es una iglesia que está viviendo en avivamiento. Y contrario a lo que el concepto que se maneja quizás de avivamiento para nosotros, esta iglesia no era una iglesia multitudinaria, porque se ha llegado a pensar que ese es avivamiento cuando se levanta a alguien y atrae multitudes. Pero esta iglesia era una iglesia no muy numerosa, pero era una iglesia que estaba en la vida del Espíritu. Era una iglesia que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Era una iglesia que amaba y se mantenía fiel a su Dios. Comienza diciendo el verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En ese verso 7, en el saludo que Dios da a esta iglesia, el Señor revela su naturaleza o la naturaleza de su carácter. Y comienza hablando ahí de que Él es santo. El Señor le recuerda a esta iglesia la naturaleza de lo que Él es. Y cuando uno va a la Escritura, el Señor no solo es santo, sino dice la Escritura que es 3 veces santo. Y al recordarle a esta iglesia parte de ese carácter, es para que ellos se mantengan en ese estilo de vida apartado para Dios que ellos habían mantenido. Esta era una iglesia que se caracterizaba por una vida de santidad. Y es algo que la iglesia en este siglo XXI está perdiendo. La iglesia está dando casi riendas sueltas a sus miembros a que vivan como quieran, a que caminen como les dé la regalada gana, a que vivan su vida cristiana como a ellos se les ocurra, con tal de que traigan sus diezmos y ofrendas y apoyen los proyectos del pastor, vivan como quieran.
Pero el Señor sigue insistiendo: sed santos porque yo soy santo. El Señor sigue insistiendo en esa naturaleza de su carácter. Sin embargo, la iglesia de este siglo se está volviendo liberal, donde ya nada es pecado, donde ya nada, el pecado es relativo, dependiendo cómo usted lo mire. Pero se están alejando de ese carácter de Dios. La Biblia dice que Dios nos anhela, dice, celosamente. Él quiere que seamos solo para Él. Y sigue diciendo Jesús: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta era una iglesia muy activa. Era una iglesia preocupada por ganar almas para Cristo. Y en ese deseo de servirle a Dios, de hacer la obra de Dios, dice Jesús que Él ha abierto una puerta de oportunidad para servirle, una puerta de oportunidad para seguir haciendo bien las cosas. Dios ha abierto una puerta para que esta iglesia siga llevando el mensaje. Y dice que esa puerta de oportunidad que Él ha abierto, nadie la puede cerrar. A veces hay personas que se oponen a que alguien sirva al Señor, ya sea de una manera abierta o de una manera sutil. O hay personas que pretenden detener el avance de la iglesia. Tal vez nosotros no estamos muy familiarizados con eso, pero hay países donde el simple hecho de regalarle un Nuevo Testamento a alguien es causa para pena de muerte. Nosotros aquí no tenemos ese problema. Pero si algún día el diablo tuviera una idea de querer estorbar la obra de Dios y de querer provocar desaliento para que la obra se detenga, no lo va a poder lograr. Porque se puede levantar el mundo entero, pero cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Se puede levantar el diablo mismo con todas sus huestes y principados de maldad, pero si Dios abre una puerta, ni el mismo diablo la puede cerrar. Cuando Dios le abre una puerta de oportunidad a usted para bendecirle, para hacer cosas extraordinarias en su vida, nadie puede detener ese propósito de Dios. Nadie puede estropear ese plan de Dios. Por eso usted no ande preocupado quién va a ser el próximo presidente, que si es ateo, que yo recuerdo cuando estaban las elecciones hace 10 años. No, decía, si queda ese presidente, es ateo, van a prohibir que se predique el evangelio. Hoy dicen que si queda un musulmán se va a poner, mire, cuando Dios abre la puerta, el mismo diablo puede ser el presidente. Pero esta obra, ni las puertas del infierno pueden detenerla, pueden prevalecer contra ella, porque el que la respalda es el Dios Todopoderoso. Y se pueden levantar gigantes, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Y por eso es que la obra no puede ser vencida. En siglos pasados hubo personas que se opusieron al evangelio, y hablan de una persona que mandó a quemar las Biblias manuscritas que habían en uno de los siglos. Y cuando esa persona que se opuso a la propagación de la palabra murió, quien compró la casa de ese fulano fue alguien que se llamaba, era de apellido Gutenberg, que fue el que inventó la imprenta. Y en la casa de ese opositor
puso la imprenta. Y lo primero que hizo fue imprimir la Biblia. Este se había opuesto. Había pensado que si quemaba todos los libros que tuvieran que ver con Dios, iba a detener el avance de la obra. Pero cuando él murió, su casa fue la que sirvió para que esta palabra se esparciera y llegara hasta nosotros. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ese es un versículo contundente de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Tribulación, como dice la Biblia, que no ha habido nunca y ni la volverán a ver los hombres. Y que viene para ejecutar juicio sobre este mundo. Los que son parte de la iglesia, nosotros ya fuimos juzgados. En la cruz del Calvario, ahí se pagó nuestra deuda. Nosotros ya no somos deudores. Cristo pagó por nuestros pecados. Y este es un periodo de juicio para aquellos que no han querido creer, para aquellos que le han dado la espalda a Dios. Y el Señor está anunciando que, por un lado, afirmando dos cosas. Uno, que la iglesia no va a pasar por ese periodo. Y dos, que ese periodo viene. Y que está al presente siendo detenido, porque la iglesia está en esta tierra y porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra también. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu se ha quitado en sus funciones, como las ejerce el día de hoy, entonces se desatará sobre esta tierra un periodo de gran tribulación como no lo ha habido jamás. Pero la promesa para la iglesia es que el Señor va a preservar, pero va a preservar a aquellos que han tenido un encuentro real con Él, que han sido lavados en la sangre del Cordero. Y luego dice el verso 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor está afirmando nuevamente su pronto retorno. Pero a diferencia de como lo hizo en otras iglesias, en otra iglesia lo hizo como una advertencia, porque había mucho descuido. Pero aquí lo dice como un aliciente, como una promesa, que Él está a punto de retornar. Y la iglesia, hermanos, debe de amar su venida, de estar expectante ante su venida. Algunos dicen que hay que estar preparados. Preparados ya estamos, porque ya fuimos lavados en la sangre del Cordero. Y esa es la única preparación que hay. Lo que debemos de estar es expectante, uniéndonos al mismo clamor del Espíritu. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que la iglesia esté en ese espíritu de que su Señor venga pronto. No porque estamos angustiados ni porque estamos atribulados o porque uno tiene una carga que ya no soporta, sino porque es una promesa fiel y verdadera que estamos a punto de ver cumplida. Muy pronto, hermanos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y sonará la final trompeta y partiremos para reunirnos con Él y estar para siempre con Él. Viene el Señor y dice, como esa es una promesa, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está hablando de retener lo que hemos hecho. Pablo decía, hablando de él, que la preocupación de él era que, habiendo sido él heraldo, habiendo sido él un mensajero, terminar siendo reprobado. Él lo estiraba al punto de perder la salvación, que él decía no se puede. Pero aplicándolo en el sentido de la obra, hay personas que han sido muy apasionados en el servicio del Señor y han dado el todo por el todo, pero de repente se apagan, se jubilan, dicen no, que vayan otros, dicen las nuevas generaciones. Y eso de estar dejando la iglesia en manos de nuevas generaciones es un peligro.
Porque se ha levantado una generación en medio nuestra que no conocen a Jesús. Están dentro de las iglesias, pero no conocen a Cristo. No saben eso del bautismo en el Espíritu Santo, no saben qué es hablar en lenguas. No saben qué es derramar una lágrima en la presencia de Dios. Nunca han sentido la presencia de Dios, aunque están en las iglesias. Entonces, el Señor dice, mantente, sigue sirviendo, no renuncies. Hay un vecino mío que es un anciano que acaba de cumplir 99 años. Él fue uno de los que allá en Oriente abrió muchas iglesias. Pero aunque tiene 99 años, no crea que no siente la pasión por hacer la obra de Dios. Todos los días a las 6 de la mañana está en el portón de la calle donde vivimos repartiendo tratados. Hoy ya no va más lejos, antes iba casi como a 1,5 kilómetros. Pero por su edad ya no puede salir mucho. Pero no ha dejado, dice, no puedo ir lejos, pero aquí pasan almas, dice, y son almas necesitadas. Tengo que darles la palabra. Y ahí está, fielmente, todos los días, de lunes a domingo, repartiendo tratados, viendo a ver si gana un alma para Cristo. Nosotros, afanados en trabajar, preocupados en qué comer y en qué vestir. Estamos preocupados por las añadiduras, cuando deberíamos de estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas el Señor se encarga. Uno puede haber sido un cristiano apasionado, entregado a la obra y perder ese brillo. Te dice el Señor, otro va a tomar tu corona. Para que nadie tome nuestra corona, retengamos lo que hemos hecho y mantengámonos fieles hasta el final. Recuerdo una hermana que era líder y le dio cáncer de pulmón. Y fuimos a verla al hospital 4 horas antes de que muriera. Y uno de los hermanos que iba con nosotros llevaba un ramo de flores y carita de lamento que llevaba. Y la hermana que estaba con cáncer comenzó a darle palabras de ánimo. Y le preguntamos al doctor, mire, ¿cuál es la condición de ella? Le quedan, dijo, horas de vida, porque ya los pulmones ya desaparecieron. El cáncer los ha consumido. Ni sabemos cómo está respirando. Y estaba al borde de la muerte y evangelizando a la compañera de habitación ahí. Ríndase a Cristo. Yo no estoy aquí por casualidad. Este cáncer que Dios me lo puso, no me lo puso para destruirme, me puso para bendecirla a usted, para que usted oiga el mensaje de Jesús. Y la vecina se terminó entregando al Señor. Y 2 horas más tarde, la hermana partió a la presencia del Señor. Pero partió con su corona bien puesta. Algunos aquí le andan de lado la corona ya no quieren, se sienten cansados, se sienten aburridos, sienten que hay muchos problemas servirle a Dios. Mejor para no tener problemas me quedo en la banca de oyente. El que se quede en la banca no puede celebrar igual. Celebra el que está peleando la batalla, celebra el que está implicado en la guerra, con la espada en su mano bien puesta, haciendo que el enemigo retroceda. Algunos solo se están defendiendo, el enemigo los está apaleando, les pone cizaña en su corazón, les pone duda, les pone cualquier cosa en el alma, y ahí los tiene, casi de rodillas. Nosotros no estamos para solo aguantar, tenemos armas de defensa, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado, para poder resistir al diablo. Y cuando le resistimos, el diablo tiene que huir. No le queda de otra, porque él no puede resistir a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo creen, hermanos? Siga peleando la batalla. No se rinda. No se quede a medio camino, viviendo de recuerdos. Me hubiera visto cuando era joven. Me hubiera visto hace 30 años. Hoy queremos verlo. Hoy queremos verlo. Porque uno puede estar viviendo de recuerdos.